A nivel nacional uno se queda pensando todo lo que se está hablando. Se está hablando y muchísimo, especialmente de lo que el paquete de medidas de Javier Milei. Pero en el medio de eso se habla de derogación de leyes, se habla de privatizaciones express, se habla absolutamente de todo. Pero ¿qué puede llegar a ser un presidente de la nación que no tiene los números en el Congreso? ¿Puede avanzar tanto? El doctor Félix Lonigro es un reconocido constitucionalista que siempre nos atiende tan amablemente. Doctor Lonigro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, gracias por Buen domingo. atendernos. Bueno, ¿qué puede llegar a ser un presidente de la nación? Digo, con todo esto que se ha dicho, que va a derogar una ley, que va a derogar otra ley, que va a derogar todo prácticamente como se va mencionando hasta ahora. Bueno, es un gobierno, no es solo un presidente. Y por Ujú. lo tanto los gobiernos tienen tres órganos, dos de ellos políticos, y, y las potestades o las cosas que se pueden hacer están repartidas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Quiere decir que para la mayoría de las cosas que Milei propone hacer, necesita al Congreso de la Nación. Ahora, también es cierto que en la historia de los últimos 40 años de la democracia, eh, primero sin que la Constitución lo avale y desde 1994 avalándolo, los presidentes han apelado al ejercicio de las facultades legislativas a través de decretos de necesidad y urgencia. Eh, Esto lo inauguró básicamente Menem. Y desde entonces los presidentes dicen, bueno, si el Congreso no me aprueba esta ley, lo hago por decreto, pero por decreto de necesidad y urgencia. Insisto, esto desde el año 94 está avalado con una serie de condiciones muy ambiguas, como que tienen que existir circunstancias excepcionales, y esto obviamente es un criterio subjetivo, que tiene que tener el aval de todos los ministros. Esto también es fácil de lograr porque los ministros son elegidos por el presidente, que no tienen que ser temas penales, ni impositivos, ni del régimen electoral, ni de los partidos políticos, y de que luego tiene que llegar el acuerdo del Congreso, que con una sola Cámara es suficiente. Quiere decir entonces que si el presidente electo, cuando suma, quisiera hacer todo por decreto de necesidad de urgencia, se va a encontrar con que de pronto, bueno, hay cosas que poder hacer y otras no, pero lo interesante sería que no tenga que estar apelando a esta figura nefasta para mí desde el punto de vista institucional, porque si no directamente cerremos el Congreso y hagamos todo a través del decreto de necesidad de urgencia, lo cual obviamente no es bueno para el sistema republicano. Pero en eso que usted me dijo recién en la respuesta, me daba un parámetro que a mí me llamó la atención. El parámetro de la década del 90, y si miro el parámetro de la década del 90 y miro la última designación de Javier Milei, la figura de Rodolfo Barra, quien fue integrante de la Corte, ministro de Justicia de Menem, vuelvo a los 90, a esa matriz casi jurídica. ¿Estamos encaminándonos hacia eso? Sí, lo que pasa es que, claro, uno piensa la evocación de los 90 y la reaparición de algunas figuras que fueron artífices en aquellos años, hacen pensar así. Y efectivamente es probable que lo sea. Pero no hay que olvidarse que en el medio pasaron 20 años en los cuales el kirchnerismo también ha apelado, y Macri también, a los decretos de necesidad de urgencia para hacer cosas que le corresponden al Congreso. O sea, eso no es, el menemismo lo oficializó, lo institucionalizó y lo convirtió en constitución en la reforma del 94. Pero todos los presidentes hicieron lo mismo. Acá de lo que se trata es de que el presidente entienda que hay un Congreso que es el que tiene que intervenir para ciertas cosas, aun cuando sean urgentes, y que no es bueno que el presidente, si no logra en el Congreso lo que necesita, diga, bueno, entonces lo hago yo, porque entonces directamente ni manden el proyecto de ley al Congreso, háganlo directamente ahora. Ah. Con lo cual, es cierto lo de la década del 90, pero también es cierto que es un instrumento que utilizaron todos, ¿no? Ujú. El límite debería ponerlo el Congreso, el Poder Judicial. ¿Pueden ponerle límite los dos? El Congreso ya tuvo la oportunidad en su momento de ponerle límite, porque la Constitución, cuando crea esto de los decretos de necesidad de urgencia y habilita al presidente a hacerlo, le dice al Congreso, bueno, y ustedes sancionen una ley regulando la propia participación que ustedes, Congreso, deben tener en la aprobación de este trámite. Y el Congreso sancionó la ley 26.122, autoría de Cristina Fernández, cuando el marido era presidente, Néstor Mm. Kirchner, y ella era senadora,
Y esa ley 122, lejos de poner límites al presidente, le facilita el ejercicio de facultades legislativas. Porque, por ejemplo, dice que con que una sola Cámara apruebe el decreto es suficiente, porque le dice que ese decreto rige desde el momento de su publicación sin necesidad de que llegue para la vigencia del decreto, que llegue el acuerdo parlamentario. O sea, el Congreso no le ha puesto límites. Que el único que puede poner límites en esas cosas ahora, y que lo hizo siempre, es el Poder Judicial. Entonces ahí esperemos que no se repita la experiencia kirchnerista de que el Poder Judicial le ponía un límite y eso empezaba a despotricar contra los jueces, y que formen un partido político y el lawfare, etcétera, etcétera. Es de esperar que esto no vuelva a ocurrir. En ese contexto, entonces uno dice, ¿puede el Poder Judicial convertirse en el freno institucional a un abuso de esta suerte de decreto de necesidad de urgencia? Sí, por supuesto. No uso, sino porque cada decreto de necesidad de urgencia en realidad no cumpla con los requisitos. A ver, las circunstancias excepcionales existen, ¿no es cierto? Eso es cierto. Pero las circunstancias excepcionales a las que se refiere la Constitución es que sean circunstancias que le impiden al presidente esperar al Congreso el trámite de sanción de ley. En Argentina existen circunstancias excepcionales, pero el Congreso está, y el Congreso funciona, y sobre todo si el presidente va a convocar extraordinarias. Entonces, lo que no es lógico es que el presidente convoque extraordinarias que diga, bueno, a ver, señores, actúen ustedes, que es un poder legislativo, y que después diga, no puedo esperarlos, dicta un DLU. Bueno, pero entonces es un contrasentido. Envío un proyecto de ley al Congreso y después, como no me gusta el resultado, meto un decreto de necesidad de urgencia. Ahí es donde el Poder Judicial va a tener que poner un límite, y que decir que tiene que evaluar, obviamente, si se cumplen todos estos requisitos que yo les decía, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿cómo hoy un Congreso puede estar paralizado, digo, si en la pandemia funcionaron en forma remota? No importa si físicamente están en Capital Federal, en forma remota han trabajado sin mayores inconvenientes. Por eso digo, si uno mira los parámetros de lo que significan circunstancias excepcionales establecidos por la misma Corte, en el caso de Rocky, por ejemplo, la Corte dice, una circunstancia excepcional es que el Congreso no pueda reunirse de ninguna manera, que haya un tsunami, que haya un desastre, una catástrofe natural, que los legisladores no puedan llegar al Congreso. Eso es una circunstancia excepcional. Ahora, claro, los presidentes han considerado que circunstancia excepcional es cualquier cosa. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta que este instrumento es realmente excepcional, no con el nivel relativo de excepcionalidad que se le ha dado en los últimos 40 años. Por eso es que ahí la Corte, si se apela permanentemente a esto, la Corte va a decir, bueno, por un momentito, las circunstancias excepcionales no están. Y la Corte tiene la potestad de decir cuándo hay o no circunstancias excepcionales, porque es un requisito que el presidente debe cumplir. Claro. Insisto, todo esto es muy complejo porque el constituyente ha hecho un desastre con esto de las facultades legislativas presidenciales y entonces todo da para interpretaciones y cuando hay tantas interpretaciones y tantos conceptos ambiguos y abiertos, y quien tiene la última palabra es nada menos que la Corte Suprema, ¿no? Claro. Todo va camino a judicializarse como para que termine siendo una interpretación. Podría llegar a ser ese destino. Ahora uno mira un poco lo que se está designando porque mira la coyuntura, pero si mira un poquito hacia atrás, ¿qué dejaron estos 4 años en materia judicial? ¿Qué dejaron estos 4 años de gestión de la última, por ejemplo, de Martín Soria? ¿Qué dejó? ¿Le dejó algo en claro? Sí, dejó una estrategia absolutamente antirrepublicana, un gobierno que embistió como Tito Chocador todo el tiempo respecto del Poder Judicial y particularmente de la Corte. Tenemos que ver lo que está pasando con ese dictamen de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados contra todos los jueces de la Corte. Dejó a una presidenta condenada, a una vicepresidenta condenada en primera instancia y que va a seguir estándolo a pesar de que yo no esté en el cargo. Dejó a una vicepresidenta con causas pendientes que se van a seguir desarrollando, con el pacto con Irán, Donald Futuro, Vialidad y tantas otras los Tesur y los Sauces. Dejó
una corte fortalecida también, porque dejó una corte fortalecida en el sentido de la independencia respecto al Poder Judicial, una corte que ha tenido que encobrarse, digamos, respecto de empoderarse respecto al Poder Judicial que la ha investido todo el tiempo, y bueno, vamos a ver qué nuevos rumbos adopta la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en este gobierno, y yo siempre digo, es esperar que no haya mesas operadoras, es esperar que no haya, aunque está Cunio Libarona, que que tiene una gran experiencia en todo el manejo de tribunales, pero bueno, insisto, los jueces tienen que tener criterio de independencia y separarse en su momento de las presiones, y lo que es bueno es que no haya presiones. Todo esto ocurrirá y hay que ver cómo empieza a girar la rueda cuando el próximo 10 de diciembre tengamos un nuevo gobierno. Es paradójico lo que dice usted, porque en estos 4 años, si lo hemos escuchado a Alberto Fernández decir algo, ha dicho permanentemente: soy hijo de un juez federal de la Nación. Bueno, me causa mucha gracia. Me causa mucha gracia porque me parece que lo único que le queda de jurídico a Alberto Fernández es esta apelación permanente de un padre que ha sido juez. Él ha deshonrado con su gestión, con su falta de honestidad intelectual, con su poca preparación desde el punto técnico jurídico, demostrada no solamente en sus dichos, sino también en su gestión de gobierno. La verdad que lo que diga Alberto Fernández respecto al Poder Judicial, por lo que ha hecho, por lo que dejó hacer, por sus contradicciones, por su ineptitud, es poco lo que puedo tener en cuenta. Así que realmente Alberto Fernández tiene en uno de los salones, en la sala de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tendrá un lugar allí con un cuadro donde están los 16 presidentes argentinos que han egresado de esa facultad. En fin, creo que van a tardar en ponerlo, seguramente. Me quedo pensando en otra cosa que tiene que ver en lo institucional. La Corte Suprema de Justicia funcionando con 3 jueces nada más, con un procurador que todavía no tiene una designación, no hay no un procurador, sino sí un procurador general que no tiene designación. ¿Esto ayuda, perjudica, mejora el sistema? Sí, ¿No siempre, impacta? a ver, nunca es bueno que un órgano funcione con menos elemento humano del que tiene que funcionar según lo establece la Constitución. En este caso no es la Constitución la que dice la cantidad de jueces que tiene que tener la Corte, es la ley, pero la ley establece 5, desde hace 2 años que tenemos una vacante que Alberto Fernández no la ha querido cubrir. Es necesario cubrir la 5ª vacante, que tendrá que hacerlo Milei. Y después el procurador es preocupante también, la procuración está funcionando, porque está Eduardo Casal como interino, pero hay que poner en normalidad todo esto y designar también un procurador, y después habrá que ver si para el Congreso que la Corte siga con 5 miembros es bueno o no. Podría tener algún par de miembros más la Corte, sí, tranquilamente, como tiene la mayoría de los países que tienen entre 7 y 15 y algunos países 20 miembros, aunque son cortes divididas en salas. Pero bueno, eso no es lo más grave en este momento. La Corte puede funcionar con 4 integrantes, sí puede, pero ¿por qué tiene que haber una vacancia eterna? ¿Puede funcionar el Ministerio Público sin procurador titular? Sí, pero ¿por qué? Entonces esas cosas habrá que resolverlas también cuanto antes, ¿no? Doctor Félix Lo Negro, ha sido un gusto como siempre, gracias por escucharnos, por atendernos el teléfono y escucharlo a ustedes, es un verdadero placer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. El doctor Lo Negro, abogado constitucionalista a nivel nacional, la verdad, muy interesante para escucharlo.